Eh, Vieron que ponen cartelitos en los negocios, sonríe, lo estamos filmando. Entonces, vamos a hablar hoy sobre los objetos del Beit HaMikdash, pero antes de eso, quería hacer una introducción sobre lo que era el Templo de Jerusalén y cuál era la función que cumplía, desde el punto de vista un poco más espiritual, un poco más místico, y poder entender cuál es su objetivo. En la Torah dice, Be'azul Mikdash ve'shahanti betoha, un famoso pasuk, que básicamente el pasuk en el que Dios le ordena al pueblo de Israel de construir una casa para él. Y harán para mí un santuario y yo moraré dentro de ustedes. Es interesante la acepción que se hace acá, moraré dentro de ustedes, o sea, dentro de cada uno y uno de ustedes. Por eso también la ordenanza de hacer un santuario y una casa para Dios es para vigente también hoy en día de cada uno de construir un lugar y su espacio en el mundo. En la época de esta que estamos hablando, del rey Salomón, el rey David, gracias a Dios lo pudieron llevar a la práctica y el Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén, fue construido físicamente haciendo una casa para Dios en la tierra. Pero el concepto de hacer una casa para Dios, el concepto del Beit HaMikdash, nos lleva a pensar la idea y entender y tratar de poder profundizar en esto, la idea de que nosotros, como seres creados por Dios, tenemos la responsabilidad y el deber de encontrar a Dios en todos lados, de encontrar a Dios en cada cosa, transformar la materia del mundo, transformar lo que nos rodea en algo espiritual, trascender a nosotros mismos, no ser simplemente personas que comen, duermen, trabajan y nada más, sino que la finalidad del ser humano va más allá de su cuerpo, va más allá de su trabajo, va más allá del día a día. Y es poder inculcar divinidad, poder inculcar espiritualidad en cada una de las acciones de su vida. Y ese es el objetivo principal de la creación, ese es el significado también de la construcción de una casa, la construcción de una casa para Dios. En el Beit HaMikdash, una de las cosas que se hacía todos los días era una ofrenda diaria de un animal, sacrificio de animales. En ese caso, se sacrificaba un cordero a la mañana, un cordero a la noche, y estamos hablando de materia, un animal vivo, que se lo sacrificaba para Dios, se lo transformaba en algo espiritual. Pero estamos hablando ahí un nivel en el cual la materia es algo demasiado tangible. Podemos dividir y podemos decir, de cierta manera, que dentro del templo también estaban distintos niveles dentro del trabajo de la persona. En la parte más exterior del templo estaba eh, la transformación de la materia, eh, cuando la materia aún sigue siendo materia y se siente eso. Vamos a decir un ejemplo, tal vez, tratar de hacer del trabajo algo espiritual es un poco difícil porque uno está trabajando y está en el día a día desconcentrado de Dios, desconcentrado de lo espiritual, y es difícil congeniar las dos cosas. Había una vez un rebe, el rebe de Berdichev, no, que en una ocasión una persona estaba rezando y cuando termina el rezo le dice la midá, ¿no? El rezo de la midá, y cuando termina el rezo le dice bienvenido. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque en la mitad de la midá estabas pensando en las vacaciones, estabas pensando en Nueva York, estabas pensando en Miami, en todo ese lugar donde querés estar, pero no estabas acá. Entonces dice, bienvenido de vuelta, el hecho que volviste. Uy, me fui para cualquier lado. Eh, en síntesis, en el momento en que rezamos podemos estar distraídos y pensando en otra cosa. En el momento en que estamos trabajando también podemos estar distraídos del trabajo y pensando en cosas espirituales, pensando en Torah, pensando en algo trascendente. Entonces, pero es algo difícil. Es algo de lo físico, lo material, no necesariamente refleja nuestra espiritualidad. Donde lo que vamos a concentrarnos hoy, que es el segundo grado, el Kodesh, dentro del Beit HaMikdash, es donde están los objetos que vamos a hablar hoy. El de arriba, a la derecha, es la menorá, que tenía la función de encenderse, representa la vista.
Acá tenemos el misbeach, el altar donde se hacía la ofrenda de incienso, un aroma muy rico, es el olfato. Por último tenemos también la mesa de los 12 panes, donde se horneaban panes y se comía de ese pan también en Shabbat. Y también tenemos el hecho de que cuando se hacía la ofrenda del Ketoret, particularmente el incienso, los Leviim, la tribu de Leví, cantaba salmos y entonaba melodías, un coro especialmente formado por levitas, y de esa manera acompañaban con una melodía el servicio de todos los días. Entonces acá pasamos a un nivel más alto, más espiritual. Todo esto que estamos viendo acá, el olfato, por ejemplo, es algo más espiritual de la comida, del trabajo, del tacto, ¿sí? Hablando en materia de la persona. Hay una costumbre, por ejemplo, que cuando termina el Shabbat, para despedirnos del Shabbat se huele algo rico, se huele alguna planta o algo rico, porque en el Shabbat se despide el alma especial que nos acompañaba el día del sábado, y por eso para despedir el alma olemos algo rico. Entonces, en estos tres objetos en particular que estaban dentro del Kodesh, es una, podríamos incluirlo y decir que son más espirituales. Vamos a separar, vamos a decir, en tres niveles. Acá nosotros tenemos tres niveles dentro de lo que es el Beit HaMikdash. La parte de afuera donde se hacían los sacrificios, podemos llamarlo el mundo de la acción. La parte esta interna, donde únicamente entraba el sacerdote, el Cohen, a hacer del encendido del candelabro o el incienso o los 12 panes, es el mundo del habla. El mundo del habla. Que el habla es una expresión de lo que la persona siente. Una persona expresa lo que le pasa, expresa lo que quiere decir. Es la persona la que habla. El que habla es solamente el ser humano. Acción pueden tener distintos seres creados también, pero el habla es algo único y particular del ser humano. El habla está más relacionado con lo espiritual, con el alma, con lo que le pasa a la persona, con expresar los sentimientos, con sacar afuera esos sentimientos. Entonces el habla, a diferencia de la acción, es más sutil, es más espiritual. Por ejemplo, cuando hacemos algo, hacemos un cambio radical en las cosas que tenemos contacto. Cuando hablamos, no necesariamente lo que hablamos se hace inmediatamente. A mí me encantaría que mis hijos, lo que yo hable, inmediatamente me hagan caso. Pero no siempre pasa así. Entonces es algo más espiritual, más sutil. Entonces el habla expresa al alma. Y un nivel superior al habla es el nivel del pensamiento. El pensamiento sí ya es más personal, ya uno no necesariamente lo expresa el pensamiento siempre. El pensamiento sí está más relacionado con el alma, con el espíritu de la persona, con lo que él siente, con lo que él quiere, y eso no necesariamente se revela con facilidad. Por eso el pensamiento, ahora vamos a ver más detalle la semana que viene, hace referencia al santo santuario, al Kodesh HaKodashim, donde entraba únicamente el Kohen Gadol en el día de Yom Kippur. En este caso, el fuego que se encendía en la menorá, el fuego tiene una característica que siempre sube para arriba. El fuego tiene una característica que se puede compartir, de un fuego encender otro fuego, y así sucesivamente, y no le quita nada a ese fuego, porque es un elemento que es más espiritual que el resto de los elementos. El olor es algo más espiritual, no es comestible. Y por último, hablando entonces de que todo este grupo son más espirituales dentro de los demás elementos del Beit HaMikdash, la mesa de los 12 panes sí se comía de ella. Pero pasaba algo muy interesante con la mesa de los 12 panes.
La mesa de los 12 panes, el pan que se ponía sobre ella quedaba intacto, fresco, y no se podría desde el momento que se lo ponía hasta la otra semana que se lo retiraba. Entonces vemos que todo el camino que hace la materia en descomponerse no regía sobre ella. Era una cuestión milagrosa, una cuestión especial. Entonces era una comida especial. Aparte de ella se comía únicamente en Shabbat. Los Kohanim la comían en Shabbat. Entonces, en la persona, ¿qué fue eso? Entonces tenemos tres grados. Cómo nosotros transformamos el mundo, cómo nosotros hacemos Beshahanti Betoham y morar dentro de ustedes, cómo nosotros traemos a Dios a la tierra. Hay un grado en que, que lo material, nuestro vínculo con lo material, nuestro trabajo, es un vínculo para lo espiritual, pero la acción en sí misma es algo material. Yo voy a trabajar, yo estoy comiendo ahora, yo duermo. Es una acción necesaria, física, fisiológica de la persona, que la tengo que hacer. Bueno, puedo ser que mi intención, mi gana de hacerlos también sea por algo espiritual, pero en sí es algo material. Después tenemos un nivel mayor en el que lo material es secundario, prácticamente ni está, es solo espiritual. Como tenemos acá el tema del canto, el tema del olfato, el tema de la luz, que es algo más sutil. Cuando la persona hace acciones que, si bien están relacionadas con lo material, pero son más espirituales. Y por último, algo que es netamente espiritual. Para poder entender la idea y poder cerrar esta idea, vamos a ejemplificar estos tres niveles en, en tres distintas épocas del año. El primero de ellos son los días de la semana. Una persona trabaja, está trabajando 8 horas a la semana, está trabajando, está en el trabajo. Puede ser que el trabajo de él sea para servir a Dios, puede ser que el trabajo de él sea para criar una familia, puede ser que tenga un objetivo espiritual. Está bien, perfecto, pero el trabajo en sí es algo físico. Después tenemos el segundo nivel, que es el de acá, el Kodesh, la Menorá, traer luz, que es el día de Shabbat. El día de Shabbat en sí es sagrado. La comida de Shabbat en sí es sagrada. El día de Shabbat es un día diferente, es un día santificado por Dios. Entonces ya todo es distinto en ese día. Es mucho más espiritual, mucho más fuerza. Y por último está el tercer nivel, que es solamente espiritual, que es el Kodesh HaKodashim, el santo santuario, donde estaba el arca ahí, que ese día, si lo ponemos en días de la semana, eso se ve ejemplificado con el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es un día que netamente es alto. Estamos desconectados por completo de lo material. El día de Yom Kippur, por si no saben, es un día de ayuno, que no se come, ni siquiera tenemos la gana de comer. O sea, ahí vemos cómo hay estos tres niveles ejemplificados en días de la semana, en Shabbat y en Yom Kippur, y de esa manera entender estos tres niveles que había también dentro, tres grados que había dentro del Beit HaMikdash. La Azara sería la parte de afuera donde se hacían los korbanot, el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a compartir pantalla de vuelta y vamos a arrancar con el candelabro. Entonces tenemos el candelabro, la mesa de los 12 panes y el incienso. Por lo general, las imágenes que se conocen del candelabro es que el candelabro es redondo. Esta es una moneda que se encontró en excavaciones arqueológicas, donde se ve tallado un candelabro, y la forma del candelabro es redondo. El candelabro de por sí ya era un símbolo para el pueblo judío, y hasta hoy en día también sigue siendo un símbolo, incluso antes del Maguen David, prácticamente. Pero originalmente así se veía el candelabro del Beit HaMikdash. Y hay una idea, o una imagen que uno tiene en su cabeza de que el candelabro era redondo, y que los brazos del candelabro eran redondos. Y esa idea básicamente surge de distintas imágenes y distintos, vamos a ver acá, lugares. Por ejemplo, acá arriba a la izquierda tenemos el Arco del Triunfo,
y figura una imagen de un candelabro. Hay una foto a veces más grande en lo que se ve como los que están cargando el candelabro y llevando a Roma. Tito, cuando destruyó el Beit HaMikdash, quiso que se hiciera un arco para marcar el triunfo de él sobre el pueblo judío y la destrucción de Jerusalén. Y hasta hoy en día está el arco del triunfo y uno lo puede ver. Pero el arco del triunfo no necesariamente representa, como dijimos un poco la semana pasada, el candelabro del templo. Y una de las explicaciones es porque hay también imágenes, si uno acerca más, de dragones y figuras en la base del candelabro que figura en el arco de Tito, lo que nos da la pauta que seguro que no es un candelabro que perteneció al Beit HaMikdash, porque si fuera así, no tendría figuras, que como nosotros sabemos en la Torá están prohibidas las figuras y las imágenes por idolatría. Entonces, en línea general hay muchos cosas que se encontraron, descubrimientos en los que se ve que el candelabro era redondo. Pero en la Torá dice Shiva Kaneya Menorah, 7 brazos del candelabro, los 7 brazos del candelabro que salen, la Torá usa la palabra kané. La palabra kané podría ser como vigas o cañas, como cañas se podría traducir. Y una caña es recta. Y así es como en la práctica se entiende que era el candelabro. La mayoría de las opiniones dicen que es así. Maimónides también lo trae así, como vamos a ver a continuación. Pero antes de continuar, me quería un poco detener en estas formas, en estos dibujos que tenía. El candelabro tenía 7 brazos, como sabemos, diferente de lo que es la Hanukkah, que se prende en Hanukkah, que tiene 8 brazos. Por supuesto, la Hanukkah es una copia del milagro de que el candelabro del templo ardió 8 días, por eso se encienden 8 días las velas de Hanukkah, y por eso el candelabro de Hanukkah tiene 8 brazos. No es igual a la del templo. 7 brazos y uno en el medio. Y los 7 brazos salen de la vela del centro. Tenía 22 copas, si se ven esas copas que son como copas invertidas, dentro del candelabro, 11 botones, 9 flores, medía 18 tefajim. 18 tefajim más o menos es 1,5 metros, más o menos la altura de una persona. Voy a leerles un pedazo del libro de Éxodo, capítulo 25, donde ahí dice la Torá específicamente cómo tenía que ser construida la menorá, el candelabro. Ahí hace una menorá de oro puro. La menorá será labrada a martillo, o sea que tenía que ser un bloque de oro completo, y a martillo ir labrándose, y no podía ser, ¿cómo se dice? Soldada, ¿sí? O anexada a distintas partes. Su base, su columna, sus copas, sus esferas y sus flores serán de la misma menorá. Hacia ambos lados de la columna de la menorá deben emerger 6 brazos, 3 brazos de la menorá de un lado y 3 brazos de la menorá del otro. Cada brazo debe tener 3 copas decoradas, con una esfera y una flor, así como los 6 brazos que emergen de la menorá. La menorá debe haber 4 copas decoradas, sus esferas y sus flores. Entonces, así es como Hashem le encomienda hacer la menorá. Es interesante que cuando Dios le encomendó a Moshe construir la menorá, él tenía muchas dudas y muchas preguntas de cómo lo iba a hacer. Y la Torah dice, Vasita menorá zav taor, mikshat tiasea menorá. Será hecha, será labrada, o sea que se va a hacer sola. Entonces Dios le dijo, como yo tenía muchas dudas cómo iba a ser, y Dios se dio cuenta de sus dudas, y le dijo, vos tira el oro al fuego y se va a hacer. Y así fue como Moshe arrojó el oro al fuego y la menorá eh, emergió de ahí. La primera menorá, la que fue construida en el desierto, en el segundo año de que el pueblo judío había salido de Egipto. Bien. En Rambam, en Maimónides, se descubrió un escrito de él, donde él escribe en el Pirush Mishnayot cómo era la menorá del templo. Por supuesto que es un borrador, por decir, algo muy profesional, no exactamente así como él la pone,
Pero él claramente también marca que la menorá era de brazos rectos. Tanto él como otro comentarista, Rav Shlomo Yitzhak y Rashi, dicen que la menorá tenía los brazos en forma recta. Ahora hay algo que me quería detener, que tiene también ya de por sí una enseñanza muy interesante, eh, que es el tema de los brazos de la menorá. O sea, no de los brazos, perdón, sino de las copas. Estas formas de vasos que están invertidos en el candelabro. ¿Cuál es el significado de los vasos invertidos? Si yo ya tengo un vaso, entonces lo pongo derecho. Poner el vaso al revés, ¿qué significado tiene? ¿Qué enseñanza tiene? Todo lo que la Torá da y nos transmite es para dejarnos a nosotros una enseñanza. Así que también de este pequeño detalle, de la posición del vaso en el candelabro de la menorá, vamos a sacar una enseñanza. Y la enseñanza es la siguiente. La enseñanza es que cuando un vaso está en su posición normal, donde la parte más ancha está para arriba, eh, es un vaso que recibe. Cuando uno vierte el vino, vierte el agua y recibe el contenido que se está vertiendo sobre ahí. Acá tenemos un vaso de mate, y si yo lo pongo en esta posición, recibe. Bueno, el mate es como siempre está derecho. No me salió bien el ejemplo con el mate. Pero cuando una persona va a tomar o va a compartir de ese líquido con otras personas, entonces lo da vuelta, lo gira el vaso. A mí se me viene mucho a la cabeza la mesa de Shabbat, en la que se hace el Kiddush, y después de hacer el Kiddush, el padre de la casa reparte y vierte un poquitito de su vaso a todos los comensales. Entonces ahí el vaso está dado vuelta. Entonces la posición de una copa dada vuelta al revés, es la posición y la actitud de dar. En el caso de la menorá, el candelabro del templo, nos viene a significar, nos viene a enseñar que el objetivo del candelabro del templo era brindar luz, dar luz. ¿Y esto qué quiere decir? En el Beit HaMikdash no hacía falta iluminación y que por eso se encendía un candelabro. El objetivo del encendido del candelabro del templo era que la luz emane hacia todo el mundo. Brindar esa luz para afuera, no dejarse solo para adentro. Hay una cosa muy interesante, no tengo ahora como para mostrárselo, pero el Beit HaMikdash también tenía algunas ventanas, y las ventanas estaba hecho de una forma tal que la parte más angosta estaba hacia adentro y la parte más ancha hacia afuera. En ese entonces, donde no había luz eléctrica, era muy común construir la ventana de una forma tal que la parte más angosta estaba hacia afuera y se iba abriendo cuando iba entrando la ventana hacia adentro para que entre más luz. En el caso de las ventanas del Beit HaMikdash estaban construidas de una forma al revés, que la parte angosta para adentro, no, a ver, estoy diciendo bien, eh, la parte ancha para adentro y angosta para afuera, para que la luz salga de adentro hacia afuera. Entonces, lo mismo pasaba con el candelabro. Dicen, no porque necesitaba la luz adentro del Beit HaMikdash, sino para que se expanda la luz hacia todo. Y así es como un judío, así es como una persona debe comportarse. Cuando él sabe algo, cuando él puede enseñar algo, tiene que enseñarlo. Cuando él puede ayudar a los demás, tiene que ayudar. No quedarse consigo y para sí todo. Y uno a veces puede pensar, si yo doy, después me voy a quedar yo sin. Si yo pierdo tiempo enseñando, después tiempo que yo no puedo aprovechar para yo aprender. Y hay algo muy interesante que pasa con la luz, muy interesante que pasa con la vela, en el caso del candelabro, es que cuando una persona usa una vela para encender otra vela, no le quita algo a la vela que usó para encender. La vela sigue estando igual. Cuando uno está en una posición de dar y ayudar a los demás, no solamente que no va a perder, sino va a terminar ganando. Esa es un poco la enseñanza. Bien, ¿cómo era el encendido del candelabro? Hay una discusión de cuándo se lo encendía.
Acá vemos una imagen muy linda con el Cohen, un sacerdote, preparando y encendiendo el candelabro del templo. Tenía estas escalinatas, por eso dicen en la Perashá Be'alot Hai, cuando subas a encender el candelabro, que había que subir para encenderlo. Entonces se preparaba y se encendía con aceite de oliva, una cantidad de aceite de oliva, y las mechas del costado estaban orientadas hacia el centro. Y la discusión está si se encendía el candelabro 2 veces al día o una sola vez al día. Algunos dicen que se encendía solo la mañana y quedaba ardía lo que ardía, y otros dicen que se encendía a la mañana y a la tarde. Maimónides es la opinión que se encendía a la mañana una vez y a la tarde otra vez. Y la otra opinión, que es la de la mayoría, es que se encendía a la mañana y una sola vez al día. Pero sí había una vela, la Ner Maraví, la llama más oriental, que estaba en una posición del más al oriente, que el Kodesh, a Kodashim, o sea, el Santo Santuario estaba hacia el oeste, esa quedaba encendida siempre. Esa procuraban que nunca se apagara. Es muy interesante porque el Kotel Amaraví, el muro de los lamentos, que es la única pared de lo que fuera el santo templo, quedó en pie, por lo menos de la parte exterior del templo, estaba hacia el oeste. Entonces el hecho de que se procurara de que el candelabro siempre quedara encendida a la vela del oeste, ahí nos estaba insinuando que el Kotel Amaraví no se destruiría. Y básicamente también es una enseñanza de que la llama está siempre encendida. La unión y la presencia de Dios también está con nosotros en todos los tiempos. Como dice que a pesar de que el Beit HaMikdash fue destruido, la Shejinah fue exiliada, y el pueblo de Israel fue exiliado, Dios fue exiliado con ellos, y Dios los acompaña y los acompañó, nos acompaña en el Galut. Por último, el hecho de que tenga 7 brazos. ¿Por qué 7? No 8, no 9. Hay un versículo en Zeharía, donde él cuenta, Zeharía era un profeta, una profecía que él tiene, y él dice, se me apareció Hashem y me preguntó, ¿qué ves? Y dijo, veo un candelabro de oro sobre la cabeza y 7 brazos salen de él, y él no entendía qué significaba esto. Entonces el ángel le tradujo el ángel le tradujo la profecía que él tenía y le dijo, esto es lo que Hashem ha hablado a Zerubabel, que Zerubabel hace referencia al pueblo de Israel que había sido exiliado, o sea, Zerú, que fue sembrado, desparramado, en Babel, Zerubabel. Entonces, el candelabro hace referencia al pueblo de Israel también. Esta es un poco la profecía de Zeharia. El primer Rebbe de Chabad, el Admur Zaken, Rav Shneur Zalman del Yadi, en su libro Likutei Torah, explica un poco más en detalle a qué hace referencia de que los 7 brazos del candelabro nos hablan, nos dicen que son distintos tipos de personalidades, distintos tipos de personalidades, pero todas dentro del pueblo de Israel. Y él lo explica de la siguiente manera. El número 7 está relacionado con los 7 días de las semanas. El número 7 está relacionado también con las 7 fuerzas con las que Dios creó el mundo, llamada también en la Cábala la Sefirot. La primera de las 7 Sefirot es Gesed, bondad. Dios creó el mundo y el primer día lo que creó fue la luz, que es la luz expande y brilla e ilumina a todos. La segunda de las fuerzas creadoras de Dios es la severidad, Geburá, que es como el fuego. La tercera, belleza. El tercer día de la creación Dios creó las flores, creó las plantas, creó la tierra.
la cuarta de las características de esta que estamos hablando, la Sefirot, es Netzach, quiere decir victoria o constancia. En ese día estoy haciendo una similitud, como para poder explicarle en pocas palabras, que entienda las distintas fuerzas creadoras de Dios, que son las Sefirot, eh, con los 7 días de la creación. El cuarto día de la creación, Dios creó el sol, la luna, las estrellas, o sea, los astros que están constantes en el cielo. Por eso este es el atributo de Netzach, victoria, de siempre ganar, de siempre estar. Y Esod, fundamento. En ese día quinto fueron creados los animales acuáticos, y algunos animales. El día viernes es reinado, Malhut. Hay 2 reinados acá, 2, 4, 6, 7. No. No, acá hay un error, en lo último está mal traducido, no es reinado, sino es humildad, esplendor, eh, que es el día viernes que creó a Hashem al hombre. Y por último está el sábado, que es el reinado, Malhut. Entonces él dice, hay distintos tipos de Yehudim, hay distintos tipos de personas, hay distintos tipos de seres humanos. O sea, hay una persona que su forma de servir a Dios es muy intensa. Él tiene un amor como el agua, un amor muy intenso hacia Dios. Eh, pero su amor es como el agua, un poco más frío, no necesariamente lo expresa en todo. Hay otro tipo de persona que su amor es como el fuego, baila, canta, salta, y está siempre alegre y se entusiasma mucho con los preceptos. Hay otra persona que su forma de servir a Dios y lo que lo más lo apasiona, el número 3 en este caso, belleza, es el estudio de la Torah. Le encanta estudiar la Biblia, lee, a pedirle a él que vaya a salir a repartir comida o que vaya al templo. No es tanto lo suyo, a él le gusta estudiar, él estudia. Estudiar le encanta, pero otra cosa más o menos. El número 4 habla de la victoria. Victoria es el instinto del mal, una persona que se supera, que trata de mejorarse, que trata de cambiar sus malas cualidades, y esa es su forma de servir a Dios. El número 5, una persona agradecida de la vida, agradecida de las cosas buenas, y esa es su forma de vivir el judaísmo, vivir su conexión con Dios. Y ella, hay otra persona que el orgullo es sentirse judío, defender al judaísmo. Yo pondría acá como las personas que trabajan, o como la DAIA, una persona que sale a defender siempre cuando el pueblo judío es atacado. Un soldado podría ser, un soldado del ejército de Israel, que se siente orgulloso de ser judío y sale a defender también al pueblo judío. Y esa es su forma de conectarse con Dios. Y otra persona, por intermedio de la humildad, sentirse humilde, de ser simple, ayudar a la gente, pero tranquilo, sin hacer mucho espamento. Entonces, son distintas las formas de cómo uno puede conectarse con Dios, según la característica de cada una de las sefirot. Lo interesante es que todas se ven representadas en los 7 brazos del candelabro, y todas están, y todas valen. Me viene a enseñar algo magnífico, que no importa la forma que vos tengas para conectarte con Dios, siempre y cuando esa vela esté apuntando al oeste, como dijimos que iban apuntando hacia el medio, o sea, a la vela central, o sea, que eso sea en aras del cielo, pero lo estás haciendo genuinamente para servir a Dios. Hay distintos caminos y todos son válidos, y por eso están todos adentro de la menorá. Voy a dejar de compartir un poco porque no los veo nada, no sé por qué no veo nada cuando comparto. Ahí están todos, mirá qué lindo que están. Perfecto. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Sí, una duda. A ver. ¿Entendí mal o es un dibujo con respecto a la menorá? Si medía 1,5 metros, ¿es correcto? ¿O 2,5 metros? Sí. No, 1,5 metros. ¿Ah? 1,5 metros.
Entonces, si medía 1,5 metros, ¿por qué tiene 3 escalones en el dibujo, o está mal representado, donde el Cohen Gadol prendía la menorá? Si no hace falta subir a la menorá 1,5 metros de menorá, cualquier persona de tamaño medio puede prenderla. Es correcto. Número uno, si seguimos en esa línea de practicidad, o sea, si es práctico prender abajo o no, también el Cohen necesitaba subir para desde arriba manipular el aceite, la mecha, cambiar todo. Es más cómodo hacerlo desde arriba. Tenía que sacar el aceite del día anterior, poner una mecha nueva, limpiar todos los vasos y recién ahí dejarla lista para ser encendida. La menorá la podía encender bueno, el Cohen, cualquier Cohen, no solamente el Cohen Gadol. Pero por otro lado también hay un versículo explícito en la Torá, hay una perashá en la Torá que se llama así, que es la perashá Bealotja. Bealotja et Tanerot, dice el versículo, cuando levante las velas. ¿Sí? No dice Beadlaktá, pues en hebreo un poco, Beadlik. Beadlik en el Shabbat, como la bendición de las velas de Shabbat, encender la vela de Shabbat, Leadlik. La Torá no usa el término Leadlik cuando encienda las velas, dice Bealotja cuando levante las velas. Aliyah, cuando una persona sube a Israel, hace aliyah, bealotja. De ahí viene la palabra bealotja, del verbo aliyah, subir. Entonces, en síntesis, aliyah es subir. Entonces hay dos explicaciones ahí en ese versículo. Una es que el Cohen tenía que subir unos escalones para aprender, al margen de que si era cómodo aprenderla de abajo o no, tenía que hacer eso. Y la otra explicación también que trae Rashi es que tenía que encender la llama, punto tal que la llama suba por sí sola, acompañarla a la llama con paciencia hasta que la llama vuele por sí sola, empiece a subir por sí sola. Esas son dos explicaciones sobre ese versículo. Desde el punto de vista de la persona, también hay muchos comentarios muy interesantes en los que hablan de que cuando una persona está encendiendo otra vela, está encendiendo otra alma, una alma es una vela, cuando una persona está encendiendo otra alma, entonces tiene que acompañarla hasta que suba por sí sola con paciencia y estar al lado hasta que suba la llama por sí sola. No sé si respondí tu pregunta, más o menos. No, pero sí. Sí, es 1,5 metros, no son 2,5 metros. Bien, continuamos. Entonces, segunda parte, vamos a pasar ahora a la mesa. Esta era menos popular, ¿no? Porque el candelabro todos los conocen y muy lindo, pero la mesa de los 12 panes, ¿qué es esto? Y no es una mesa común y corriente. Bueno, la construcción de la mesa era una mesa de madera revestida en oro, con unas varas para poder cargarla y transportarla. Tenía un decorado de coronitas acá. No se ve mi mouse, ¿no? Cuando yo lo voy moviendo. Sí se ve. Ah, buenísimo. Buenísimo, entonces lo puedo usar de guía. Un coronado acá de oro. Y en este caso está como cortada, porque esta pared que se ve atrás está de este lado también. Y tenía estas varas de caña cortadas a la mitad, que había de cada lado, donde se tenía los panes. Estos cuadrados, ustedes no entenderán qué son, parecen unas cajas, son panes. Pan. La forma del pan que se ponía en esta mesa eran así, como si fuera una letra Het invertida, una Haf invertida, una Het. Y era muy difícil lograr esa forma, ese molde. Vamos a contar una historia particular sobre eso. Y estos panes se cocinaban en víspera de Shabbat y eran cambiados y puestos en la mesa el día de Shabbat. ¿Te puedo hacer una pregunta, Rap? Sí, Por los costados se ven estos, digamos, las dos patitas chicas yo le voy a poner una C. ¿Pero eso continuaba hacia el interior o solamente eran dos patitas por cada costado? no, aparentemente así continuaban hacia el interior. Por eso la forma de hacer estos panes era sumamente difícil.
Sí, claro. La forma del pan en sí, nunca vi una explicación de por qué tenía esta forma. Si algún día la descubro, se las compartiré. Eh, es llamado Lejem Panim, el pan de las dos caras, justamente por la forma del pan. Medía en la parte más larga 30 centímetros, no, 6 tefas, 60 centímetros por, por 50 centímetros aproximadamente. O sea que era una cosa importante, una jalá grande. Una vez escuché una explicación muy interesante que ustedes conocen la jalá, ¿no? Que es un pan trenzado. Que alguna vez amasaron jalá, se toman 3 hileras de pan y se la entrelazan entre ellos, son 3. Ahora, para cumplir la mitzvah de comer pan en Shabbat, no necesariamente haría falta comer jalá con esa forma, ¿no? Si uno actualmente pasó un Shabbat que no tiene una jalá, la forma de la jalá, podría comer pan común, o sea, pan francés, o un pan pita, o un pan de hamburguesa, y bendecir sobre ellos la bendición correspondiente en Shabbat. Pero ya es tradición en el pueblo judío que el Shabbat se come el pan trenzado. Una vez escuché una explicación magnífica de que por qué se lo hace para ejemplificar esto que estamos viendo acá. En total habían 12 panes. Entonces, si nosotros el viernes a la noche comemos 2 panes, serían a la larga, ¿cómo explicarlo? O sea, la jalá se forma con 3 hileras, ¿se dice hileras? O 3 rollos de masa y se los entrelaza y se hace uno. Entonces tenemos 3 de una jalá, más 3 de otra jalá, tenemos 6. 2 jalot que usamos en la noche. Y aparte del mediodía, de vuelta volvemos a comer pan en la comida del mediodía. Entonces tenemos de vuelta otra jalá con 3 distintas rollos que se amasaron. Entonces ahí tenemos los 12 panes en esas 4 jalot, por decir de alguna manera. Entonces, vamos con una historia muy interesante que cuenta el Talmud. El Talmud cuenta que había una familia que se llamaba la familia Garmú, ese era el apellido de la familia, que eran expertos en cómo hacer estos panes y estaban contratados por parte de los sabios del Beit HaMikdash para la elaboración de estos panes. Ari, Se, prende el micrófono. se nos fue. Ahí estoy. Ahí Entiendo que se está. cortó, no sé qué es lo que pasó. Acá estoy de vuelta. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedamos? Ibas a partir con la historia. Estaba contando la familia Garmú, ahí quedé, ¿no? Sí. Entonces, esta familia era los que hacían los panes. Y esta familia tenía una condición, no le contaban el secreto de la forma de cómo se hacían los panes a nadie. A los sabios le empezó a no gustar este tema de que tenían el monopolio de hacer los panes del templo y contrataron panaderos expertos en que traten de sacar la fórmula y empezaron a trabajar. Los panes del templo, estos que se hacían, tenían una particularidad única. ¿Cuál era la particularidad? Que el viernes se lo ponía, el sábado se los cambiaba, se lo ponía y hasta el sábado siguiente estaban frescos, calentitos, como recién hubieran salido del horno. Y los que hacían esto no lo podían imitar. No solamente que no podían imitar esto, que se mantengan así de frescos, sino que se empezaban a podrir. Entonces, no encontraban la forma de dar una solución. Le fueron a la familia Garmú a pedirle que vuelvan y que retomen el trabajo. Entonces ellos dijeron, no, ahora ya no. Y dice, ¿cómo que no? Y dice, bueno, ahora no tienen que pagar más. Tuvieron que cerrar el contrato por el doble del precio.
De ahí vemos que eran buenos judíos, ¿no? Buenos negociantes, ahí no se le escapaba nada. En síntesis, eh, en su familia tenían códigos, tenían un código en la familia de que nadie personalmente en su casa consumía harina de trigo, harina fina, ¿sí? Harina de trigo. ¿Por qué? Para que nadie dijera eventualmente que esa harina que están comiendo es algo que sobró, algo que se robaron, algo que quedó del pan que ellos hacen para el Beit HaMikdash. Y el motivo por qué ellos no querían compartir la receta de cómo elaborar el pan es porque también sabían que el Beit HaMikdash en algún momento sería destruido, y sospechaban que tal vez algo que había sido enseñado y heredado de padre a hijo y demás, de miles, cientos de generaciones, fuera a parar, y algo que era para Dios, para el Beit HaMikdash, fuera a parar y fuera a ser usado con otro fin, con un fin de idolatría o con un fin no sacro como lo consideraban. Entonces no querían enseñárselo a nadie. Al fin y al cabo, los sabios le dan la razón y le dicen que su actitud y su forma de obrar era la correcta. ¿Ok? Quiero contar una historia también muy interesante, que así como estamos estudiando hoy sobre la mesa de los 12 panes, en una ocasión había un rabino en una comunidad que habló sobre el tema y dijo que en el Shabbat se cambiaban los panes en el Beit HaMikdash y se ponían panes, y el pan se mantenía fresco y esa era una ofrenda para Dios. Había un judío muy sencillo, muy simple, había emigrado a este país, y escucha lo que el rabino dice, que era una ofrenda para Dios de traer panes en el templo de Jerusalén. Llega a la casa y le dice: gorda, ¿sí? No sabés lo que escuché del rabino en el templo. Dijo que hay que hacer una ofrenda para Dios de panes. A partir de ahora, nosotros vamos a ser quienes vamos a hacer esa ofrenda. Estoy hablando, no sé, hace 200 años atrás, una cosa por el estilo, pero no estamos hablando de la época del templo, nada, contemporáneo, ¿sí? Por decir de alguna manera, una persona común y corriente, y estamos hablando de un templo, un Betacneset, una sinagoga. Entonces, ambos se ponen en esta campaña de cocinar todos los viernes unos panes para Dios. Entonces, el viernes, después que está listo, la mujer se lo da y el hombre, muy orgulloso, lo lleva al templo, a la sinagoga, abre el arca, abre donde está guardada la Torá y pone ahí los panes, como si fuera una ofrenda para Dios. Claro, al rato viene el Shamesh. El Shamesh es el encargado del templo, el que limpia, va, reprende las luces, yo qué sé. Y siente olor a pan fresco. Y empieza a seguir ese olor y se da con que está en el arca, ahí en el Aron HaKodesh. Abre el Aron HaKodesh y ve 2 pan frescos, recién horneados, 2 jalotes espectaculares, y dice: esto para mí, a lo mío, y se lo lleva a los panes, se los morfa, espectacular. Al otro día va el hombre al templo y ve, cuando sacan la Torá, que los panes no están. Dice: Dios recibió mi ofrenda, estaba chocho. Le cuenta a la mujer, y así entonces todos los viernes él llevaba el pan a la sinagoga, y el Shame ya sabía más o menos la hora, 3:30 de la tarde, iba, agarraba los panes, se lo comía. Un día el rabino de la sinagoga se quedó preparando una clase, poco más de lo normal, y de repente está a las 3 de la tarde, un viernes, y ve entrar a un judío, con 2 panes en sus manos, abre el Aarón y pone los panes, y él los mira, y no entiende qué está haciendo. Y de repente ve del otro lado entrar al Shamesh, y se lleva los panes. Entonces lo llama al judío y le dice: ¿qué estás haciendo vos? Dice: no, porque yo escuché una vez que el rabino enseñó que se hacía ofrenda de panes en el templo. Entonces, eso es lo que estaba haciendo. Dice: pero no seas bruto, le dice el rabino, eso está hablando del templo de Jerusalén, del Beit HaMikdash, no está hablando de este templo de la sinagoga. ¿Cómo vas a traer pan acá? ¿No te das cuenta que el Shamesh, el encargado de la sinagoga, se lo está comiendo toda la semana? Pero no sea tan bruto.
Y el hombre como simple ahí se fue, bueno, perdón, no sabía, disculpe, espero no haberlo ofendido, se va. En la noche, el rabino sueña un sueño. Y le dice, desde que el Beit HaMikdash fue destruido, no hubo una ofrenda tan agradable a Dios, tan genuina, tan pura por parte de un judío, como los panes que este hombre traía todos los viernes a la sinagoga. Y dice, por el hecho que vos lo trataste de esa manera, lo denigraste y se sintió un bruto, vas a morir este año. Y el rabino murió ese año. Me parece que es una historia fantástica para poder también un poco acompañar con esto del Lechem HaPanim, ¿no? De los 12 panes que estaban en el Beit HaMikdash. En síntesis, los Kohanim cambiaban los panes el día sábado y ponían otros 12 panes. Con un poquito que comían de él, esta es un poco una imagen de la familia Carmú, porque nos muestra que acá en el templo había una pequeña habitación donde era destinada para esta familia, que eran los que cocinaban el pan, ahí trabajaban. La harina que se empleaba era sumamente fina y tamizada en varias ocasiones. El sábado, el día de Shabbat, se cambiaban los 12 panes de la semana anterior por otros 12 panes nuevos, y lo comían esos panes los sacerdotes en el día de Shabbat únicamente, y con un poquito que comían de él ya se sentían llenos, ya se sentían satisfechos. Bien, vamos a continuar. El incienso, el ketoret, se usía en el Mizbeach a Ketoret. A ver si tengo una foto del Mizbeach a Ketoret. No, no hay una foto del Mizbeach a Ketoret acá. Pero es el que vimos, que era un mueble pequeño, de 10 por 10 tefajim, que se hacía la ofrenda del Ketoret ahí. En estas imágenes se pueden ver algunas monedas que se encontraron arqueológicamente, donde se ve que habían algunos elementos del Ketoret grabados en ello. Entonces el incienso consistía en distintas especies que se quemaban sobre el altar de adentro, el altar especial. El Cohen, voy a ir un poquito más adelante en las diapositivas como para que tengan una idea. Acá se ve cómo toman un poquito del Ketoret, toman un pedazo del preparado, y acá en la imagen de abajo se ve, por ejemplo, el Cohen vertiéndolo sobre unas brasas y subía un humo especial, subía un incienso especial y llenaba todo el ambiente de ese humo, de ese olor rico. Y había un milagro que sucedía en el Ketoret, que es que la columna de humo que subía de una forma erguida y derecha y no se movía con el viento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes del Ketoret? Estos son los 11 ingredientes que tenía el Ketoret. Voy a leer un párrafo de la Torá. Shemot, Éxodo, capítulo 30. Ayer le dijo a Moshe: toma para ti especies aromáticas, bálsamo, uña aromática, gálbano, olíbano puro, y haz de esto un preparado para incienso según el arte del perfumero, que está bien mezclada y sea pura y consagrada. O sea, una de las consignas era que tiene que ser muele, parte bien fino y colócalo de ella ante el arca de las tablas de testimonio dentro de la tienda de reunión. O sea, este es el lugar donde estamos hablando, el Kodesh, donde yo me reuniré contigo en los momentos establecidos. Será sumamente sagrado para ustedes. En cuanto al incienso que prepares, no duplique la fórmula para uso personal. Estaba prohibido
y está prohibido hasta hoy en día hacer el incienso que tenía la fórmula esta del incienso, hacerla para uno, usarla para uno, quien prepara un incienso similar para gozar de su fragancia será erradicado de su pueblo. Estipula acá un castigo de que va a tener caret, el castigo de caret, la persona que haga incienso no para el Beit HaMikdash. Los ingredientes del incienso eran estos: bálsamo, clavo de orol, gálbano, casia, mirra, olíbano, nardo, azafrán, costo, canela y corteza aromática. La mayoría de ellos probablemente no lo conocemos, o sea, me refiero a nosotros, nunca elaboramos un perfume, pero vamos a concentrarnos en algunos de ellos, por lo menos para obtener un pantallazo interesante sobre esto. El bálsamo, a ver qué se me trabó, es un aceite que se sacaba de la corteza de un árbol, el árbol del bálsamo. Ese árbol estaba en En-Gedi, en Israel, y era muy preciado para los judíos, y cuenta de una batalla que hubo con los romanos, en la que los judíos querían defender también que no dañen los árboles. En el Arco del Triunfo, que también mencionamos anteriormente, se dice que hay una imagen de cómo se están llevando ramas. Entonces, ¿por qué se llevaban esas ramas? Porque eran estas ramas de este árbol especial, que de su aceite se hacía, tenía un olor muy lindo. Entonces, esto es uno de los ingredientes del incienso. Otro de los ingredientes es gálbano. Por fuera es muy lindo el árbol, pero lo interesante es que cuando se lo prepara y se lo quema, no tiene un aroma agradable. Entonces, ¿por qué poner dentro del incienso algo que no tiene un aroma agradable? Y esto también es algo que, sí, pequeñas cosas, pero nos van dando enseñanza también para la vida y para lo que representa el Beit HaMikdash, que es el centro del pueblo judío, la presencia de Dios. También una persona que no tiene un aroma agradable, o sea, que sería traducido una persona que sus actos no son buenos, un rayá, un malvado, una persona no buena, mala, también estaba incluido dentro del incienso. También forma parte del pueblo judío. También hay que contemplarlo, y si él no está, entonces también falta algo. No estoy diciendo que tiene que haber malvados, pero lo hay, y hay que incluirlos, y hay que trabajar con ellos, y hay que ponerlos también dentro del incienso, o sea, ponerlo también dentro del pueblo judío y tenerlo en consideración. Entonces esto es la enseñanza que nos da el hecho que uno de los ingredientes del Ketoret era un ingrediente que tenía feo olor también. Otro de los ingredientes que menciona es mor, en inglés, como musk, muy famoso ahora Elon Musk. El musk, hay dos formas de traducirlo, y hay como cierta discusión sobre exactamente qué es. Algunos también lo traducen mirra o almizcle. Tenemos la figura de un ciervo, porque una de las explicaciones de dónde sale el musk, el mor, el almizcle, es de un ciervo. Hay una glándula en la parte trasera del animal que se llena de sangre, y después, de cierta manera, le empieza a molestar al animal, y él se rasca y se frota con las piedras, y termina haciendo caer ese coágulo que se formó. Y ese coágulo de sangre es el almizcle. Incluso hasta hoy en día, como una glándula del animal, del ciervo almizclero, una raza dentro del ciervo, hasta hoy en día también se usaba, ahora muy popular usar de eso para perfumes y para tema de cosmética. Hoy en día prácticamente no se lo saca del animal en sí, sino que se lo hace en forma química, pero es un producto dentro de la parte de perfumería y cosmética muy, muy, muy popular. Y otros dicen que era también de una especie de un árbol. O sea, que hay discusiones sobre exactamente qué era este producto.
Hay una explicación interesante que trae el Alter Rebbe, porque hay una discusión si este coágulo del animal, que era un coágulo de sangre que se desprendió de él, si es kasher para comer, si es apto para comer o no. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, por supuesto, porque es sangre, no se puede comer sangre. Y otros dicen, pero ya no es una parte del animal, ya se desprendió, ya es perfume, ya está coagulado, ya está seco, ya no es sangre, se puede comer. Entonces el Alter Rebbe, el primer Rebbe Chabad, hace una interpretación hasídica, mística del tema, que dice, hay una persona que ha pecado, que ha ido por el mal camino, y hoy en día se arrepintió. ¿Y qué pasan con las cosas malas que él cometió? Con las ofensas que él hizo, con los pecados que él cometió. Entonces, una opción es que siguen vigentes, pero él se arrepintió ahora, pero siguen siendo no kasher, siguen siendo actos malos y están ahí. Otra opción es que según el nivel de la teshuvá, del arrepentimiento y el retorno que él haya logrado, si fue demasiado sincero, si fue muy intenso, si fue como demasiada energía hacia Dios, entonces logra borrar, erradicar el pecado, el mal acto que había hecho y transformarlo en algo bueno. O sea, se logra transformar en algo kasher, en algo óptimo. Entonces, de cierta manera, son las dos visiones halágicas sobre este producto. Si sigue siendo, si es algo que es no kasher, no apto para comer, según la ley judía, o se transforma en algo kasher. Si esta persona, sus malos actos, lo impulsaron, lo llevaron a volver por el buen camino y su amor y su ganas de unirse con Dios es demasiado buena, entonces logra erradicar y cambiar los malos actos que tenía anteriormente. Bien, por último, otro de los productos interesantes que había dentro del incienso es el azafrán. El azafrán, hasta hoy en día, es un producto sumamente caro. Hace faltan 100.000 flores para producir 1 kilo de azafrán. Y el Beit HaMikdash se usaba este producto también. Se ponían 31 kilos de azafrán por preparado. ¿Cómo era la forma de prepararlo? Se tomaban todas las especies y se los molía bien, y se preparaba una cantidad de 368 mané. Mané es una medida, más o menos 210 kilos. Esa medida alcanzaba para un año entero. Se preparaba para un año entero la medida del ketoret. Y después, cada vez que se usaba, que el ketoret se ofrendaba una vez a la mañana y una vez a la tarde, se ofrendaba 285 gramos y le alcanzaba perfecto para todo el año, incluyendo el día de Yom Kippur, que se hacían ofrendas de ketoret extras. Parecido como contamos antes de la familia de Garmú, también había una familia judía de la época del templo encargada de la elaboración del ketoret. Se llamaba la familia Vitnas. Ellos también tenían ciertos códigos parecidos. Uno de los códigos que tenían es que las mujeres nunca se perfumaban. ¿Por qué no se perfumaban? Para que nadie dijera, ah, mirá, está usando los elementos del ketoret, del incienso para sí. Incluso una mujer que se casaba con alguno de los miembros de la familia Vitnas, la condición para el casamiento era que no se podía perfumar. Y entonces también ellos tenían el secreto de cómo era la preparación exacta del ketoret y no lo querían compartir con nadie. Entonces los sabios mandaron a traer perfumeros y expertos en materia para que elaboraran el ketoret como tiene que ser y no tener que depender de ellos únicamente. Sospechaban que esto era una cuestión de egoísta y dieron muy buenos resultados, pero no tenían el resultado que tenía la familia Vitnas, que el humo que subía del incienso subía en una columna erguida, como sucedía en el Beit HaMikdash. Entonces, no tuvieron otra opción más que contratarlos de vuelta. Y le preguntaron por qué no quieren enseñarlo a este secreto, y ellos le dijeron, parecido como antes, que sospechamos que en el futuro el Beit HaMikdash puede ser destruido y no queremos que este incienso sea usado para otro fin que no sea para el de ofrendarlo ante Dios.
Cuenta Rabbi Yohanan ben Nuri, un sabio de la época del Talmud. Dice, una vez encontré un sabio, o un anciano, perdón, y tenía un pergamino enrollado que tenía una lista de ingredientes del Ketoret. Le pregunté dónde era y él le dijo que era de la familia Davidnas. O sea, ya el Beit HaMikdash había sido destruido y él era descendiente de la familia Davidnas. Y le pregunté, ¿qué tienes en tu mano? Entonces le dijo, tengo acá la receta exacta de cómo preparar el Ketoret. Dice, y nuestra familia nunca quisimos dar esta receta a nadie, pero ahora que el Beit HaMikdash fue destruido, y nosotros como que nos vamos desparramando y ya no estamos unidos como familia en la elaboración del Ketoret, tengo miedo de que la receta se pierda. Así que se la quiero hacer entrega a usted como representación del pueblo judío para que usted la tenga y la conserve y la guarde. Y ahí dijo Rabbi Akiva, vemos de ahora que las intenciones de esta familia, Abitnas, era genuina y buena, y la importancia de no juzgar o prejuzgar a las personas. Algunas cosas interesantísimas que cuenta el Talmud en relación al humo del incienso, que era tan rico, dice que las mujeres de Jericó, que no estoy hablando dentro de Jerusalén, sino un poquito lejos también, dicen no necesitaban ponerse perfume porque se le impregnaba el olor del perfume del Beit HaMikdash y era algo magnífico. Cuenta Rab Hia bar Abin, Rabbi Yeshua ben Korja una vez contó, que un anciano le contó que una vez tomó una piedra de Shiloh, donde había estado el Mishkan, y dice, esa piedra estaba impregnada con el olor del Ketoret. O sea, varios años después, varios cientos de años después, todavía tenía impregnado el olor del incienso. Dijo Rabbi Elazar ben de Galí, los chivitos de Jerusalén se le impregnaban en ellos el olor del Ketoret. Bien, entonces la forma de cómo se lo ofrendaba es algo también interesante. Se traía, se tomaba, dijimos, una cantidad de 285 gramos, lo pasaba a la mano y entraba un Cohen, únicamente un solo sacerdote, adentro del Kodesh y hacía la ofrenda. Cuando él estaba ofrendando, nadie más estaba ofrendando. Algo interesante, dato de color, que cuenta que cuando que había una segula, un augurio para la persona que traía el Ketor, que iba a tener buena suerte para tener un mejor sustento y que iba a ser millonaria, que iba a ser una persona adinerada. Entonces se turnaban entre los Kohanim para hacer esta ofrenda, y un Kohen lo hacía a esta ofrenda de Ketoret una sola vez en la vida. Después siempre se iban turnando para que lo haga otro Kohen y que todos tengan buena parnasá, buen sustento. El Ketoret también viene de la palabra katar, keter, que también quiere decir unión. En gran medida, hoy en día no tenemos el Ketoret, el incienso como estaba en el Beit HaMikdash, pero fue reemplazado y es reemplazado por intermedio de la tefilá. El incienso es como la plegaria. Algunas explicaciones dan el motivo del Ketoret, que era para purificar el aire. Otros dicen algo más técnico para que haya un buen aroma dentro del Beit HaMikdash. Pero en cierta manera también la forma más mística es que el incienso subía hacia el cielo, así como suben nuestros rezos y nuestras plegarias ante Dios. Por eso también se puede explicar la ubicación que tenía. Nosotros vimos anteriormente que la menorá estaba de un lado, la mesa del otro lado y el Ketoret en el medio. La menorá haría sentido como si fueran los sabios que emanan luz y enseñanza. La mesa hace lugar a los comerciantes, la comida, la gente trabajadora, y el incienso en el medio es la plegaria.
tantos los grandes sabios, estudiosos, profesores, tanto los comerciantes, ambos necesitan y ambos tienen la responsabilidad de rezar. Entonces esto es un poco también para entender cuál era la función que tenía el altar que estaba dentro de todo eso Kodoshim, cómo era la elaboración del Ketoret, qué ingredientes tenía y qué representa. Y con esto terminamos lo que son los tres elementos que elegimos hablar hoy, que es el candelabro, la mesa de los 12 panes y el altar del incienso. La semana que viene vamos a ver el arca, dónde estaba ubicada, cómo fue construida, qué dimensiones tenía, qué función tenía. Estamos hablando de los objetos extraviados, perdidos del Beit HaMikdash, el arca y los objetos perdidos. La primera clase fue 100% como el título lo dice, ¿no? Los objetos perdidos del Beit HaMikdash, ¿dónde fueron a parar? Hoy estamos ya viendo un poquito más qué eran esos objetos, qué función cumplían, para qué estaban, cómo fueron reemplazados hoy en día en el sentido espiritual, por lo menos, ¿sí? De nosotros, y algunas enseñanzas también que se sacan de todo esto. ¿Alguna pregunta?